necesario que la sintamos, para que veamos que el único fuerte es el Señor. En nuestro corazón para recibir esta semilla que quiero transmitírtela como el Señor me la dio. Y quiero que mires ahí en el libro de Esther, el capítulo 8, el versículo 4. Tú conoces la vida de Esther y sabes todo lo que vivió Esther. Para los que no conocen o para aquellos que están allí y no conocen, estás por primera vez y tal vez te enviaron el link y tú entraste y estás viendo, o te van a enviar este video en algún momento y lo estás escuchando. Esther fue una mujer que Dios tomó en un tiempo determinado. Pero el Señor me mostraba, y más allá de que Esther fuese de pronto un instrumento escogido, Esther fue la respuesta a un pueblo. La respuesta al clamor de un pueblo fue Esther. Como tú eres la respuesta de Dios para aquellos que oraron en algún momento, para un padre que oró, para algún familiar que oró, y se levantó una generación de tu casa, de tu linaje. Así que tú eres respuesta en esta generación, respuesta de Dios. Y el Señor me hablaba sobre eso, me decía que Esther fue una respuesta de Él. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba como cautivo. Cautivo estaba. El pueblo de Israel estuvo cautivo allí por el reino de Persia. Hay cosas que de repente son difíciles en tu familia, situaciones duras que se han consolidado y tú ves, pero el Señor te dice: yo te envié a ti como respuesta, yo te he tomado a ti como instrumento. Por eso era necesario que Esther pasara por diferentes procesos, que Esther caminara por diferentes caminos. Y tú te has preguntado: pero Señor, este camino que estoy viviendo, esta situación que estoy pasando, ¿hasta cuándo? ¿O por qué no salgo de repente de una situación? Es porque el proceso tiene que ejecutarse de una manera perfecta. Como la vasija de barro tiene que tener la forma perfecta y luego metida en el horno para que tenga la resistencia perfecta, para que pueda resistir. ¿Por qué el horno de fuego? Para resistir, para que seamos ¿qué? Resistentes. Porque el Señor te pasa por procesos de repente económicos o de enfermedad o algunas circunstancias, para que tú le conozcas, para que sepas quién está cerca de ti. Porque a veces nos es fácil confiar en el hombre y confiamos en los seres que amamos, pero más allá de las personas que nosotros amamos, hay una respuesta que es real y verdadera, y es la de Dios. La de Dios para tu vida y la de Dios para tu familia. Entonces el pueblo de Israel estaba como cautivo. Y cuando se está cautivo, así como el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, llega un momento donde Dios levanta ¿qué? Clamor. Clamor. Porque en el tiempo cuando estuvo cautivo el pueblo de Israel en Egipto, ¿qué se levantó? Clamor. Decía que él escuchó que aún aullaban de dolor. Aullaban de dolor. ¿Hay alguien cautivo en tu casa? Ora. Intercede. Porque Dios trae liberación. Liberación. Tú eres la respuesta allí. Dios te ha puesto a ti como respuesta. Esther significa estrella, pero el nombre original de ella en hebreo era Hadassah, que significaba mirto, algo que lleva fruto, que da fruto. Esther iba a dar fruto en el tiempo indicado. Esther significa estrella, le pusieron el nombre de estrella, pero estrella era dada también por Dios. ¿Por qué? Porque la estrella iba a ser puesta ¿qué? En alto. Una estrella ¿dónde está? Visible y puesta en alto. Hay un lugar donde Dios te va a poner, y es un lugar de influencia de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor te pasa por diferentes procesos, pero para ponerte en ese lugar de influencia. Tú tienes que revisar
el lugar donde Dios te ha puesto y a quienes tú influyes y qué es lo que el Señor te ha puesto a hacer. ¿Para qué? Para que no te dejes sacar del lugar de influencia donde Él te ha puesto. Y Él te ha dado la gracia y te ha dado el favor. Entonces leemos aquí en Esther 8:4. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro. Ese cetro es autoridad. Le dio el favor, le dio autoridad. Y tú como iglesia de Dios en las naciones, y tú como iglesia de Cristo que estás allí en las naciones, tienes autoridad de Dios. No dejes la autoridad de lado. Es el tiempo donde la iglesia tiene que clamar más, donde tú tienes que clamar más. El Señor nos ha hablado del despertar y ciertamente estamos despertando. Aunque haya muchas cosas que estén sucediendo sobre la tierra, tú tienes que sentir en tu interior la necesidad de despertar, la necesidad de asumir tu lugar de influencia. Lo que Dios te ha dado a cuidar. ¿Qué te ha dado Dios a cuidar? Porque de lo que Dios te ha dado a cuidar, eso te va a demandar el Señor. Escúchalo bien. Eso te lo va a demandar Dios. Nos va a demandar nuestros hijos. Por eso no tenemos que enfrascarnos tanto en lo nuestro, el trabajo, en muchas cosas, porque tenemos que abrir los ojos y entender que hay enemigos por doquier que están atentando contra la simiente. Y aquí había un pueblo que estaba cautivo, pero no solamente estaba cautivo, sino que se levantaba un edicto de muerte, que se ha levantado sobre toda la tierra. Muerte. Pero día y noche tú miras, tú ves, y no es solamente un solo país, son todos los países, la situación que las naciones se están debilitando. ¿Por qué? Porque es necesario que todas las naciones empiecen a debilitarse. ¿Para qué? Para que se levante lo que se va a levantar. Porque el anticristo va a levantarse a traer una paz supuesta. Entonces por eso entran en conflicto la política, en conflicto moral, en conflicto muchas cosas, todas aquellas movimientos de migración, todo aquello debilita una nación y empiezan a debilitarse en los gobiernos. Pero hay una respuesta de Dios en este tiempo, y es la Esther de este tiempo, que es la iglesia, que somos tú y yo, mujer de Dios, varón de Dios, tú que estás allí, mujer de Dios, tú eres la respuesta de Dios, porque Esther fue una respuesta. Esther salió de su orfandad, tuvo que pasar por ese camino de una infancia difícil. Por eso hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a morir y a dejar y a soltar. Y ya no vivir con la tristeza antigua. Y sé que muchas han podido caminar y están en el proceso ya del avance, pero hay otras que todavía se les hace difícil el soltar ese pasado, porque se miran mucho a sí mismas. Y el peor error es cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando nos enfocamos en el dolor, porque vamos a empezar a hacer cosas desde el dolor y no desde la voluntad de Dios. Cuando actuamos en nuestra propia voluntad, nos estrellamos. Pero si tú dejas tu dolor de lado, dejas esa autoconmiseración que afecta mucho a las mujeres. Mira, ¿tú crees que Esther no fue afectada por eso? Claro que no. Siendo huérfana, lo más difícil fue que tuvo desprendimientos desde temprana edad. Lo que genera, ¿qué? Traumas emocionales. Pero Dios empezó a trabajar en ella, como Dios ha trabajado en tu vida y está trabajando contigo. Pero es el tiempo de que tú sueltes todo eso y ya no culpes a nadie. Suelta a tu madre, suelta a tu padre, suelta. No, es que si mi mamá no se hubiera metido con ese padrastro, esto no me hubiera sucedido. No, suelta eso. Si te dañó la niñez, no permitas más que Satanás venga a dañarte ahora, tu presente y tu futuro.
sino levántate en el poder de Dios. Y debes de saber que Dios tiene para ti la sanidad y tomar la sanidad. Apropiarte de lo que Dios te ha dado. Abrazar, abrir tu corazón. Decirle al Señor: yo quiero que tú reines en mi corazón, Señor. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi casa. Que ya no me hieran las palabras de este o de aquel, o las actitudes de este o del otro, porque eso muestra ¿qué? Una fragilidad emocional. Y tenemos que tener templanza, que significa un espíritu firme que no se dobla ante las palabras de nadie. Así todos los días te digan feas, y todos los días te bote la comida, muchas cosas pasen en tu hogar y tú sientas ahí, lleva todo a Cristo, porque Él se va a levantar por ti. Dios mismo se va a levantar por ti. Tú postras tus rodillas delante del Dios vivo y aprendes a llevar todo al Señor, y aprendes a entregar toda carga a Dios, y Dios toma todo ello, lo toma el Señor y se levanta por ti, porque Él defiende a los que callan. A los que callan. Pero qué difícil es callar, porque nos salen letreros como las caricaturas. Nos callamos, pero por dentro está la procesión. No, el Señor quiere que tú te calles internamente, que todo le digas: Señor, te entrego esto, mira esta situación, y háblaselo y díselo al Señor. Díselo, exprésalo y entrégalo a Él. Cuando tú veas, Dios mismo mete la mano y empieza a ordenar lo que tiene que ordenar, y a bajar la soberbia de los altivos, a bajar la soberbia. Porque Esther pasó por todo esto, pero era necesario el proceso que ella tenía que vivir. Era necesario un proceso de traumas, un proceso de soledad, un proceso difícil. Y luego viene el proceso donde es arrancada del lado de su primo, allí, del que la había cuidado. Cuando el rey mandaba llamar a todas esas niñas jovencitas, no era si usted quería, era que las sacaban de la casa a rastras, las desprendían de la cintura de sus padres para llevarlas. No era si quería, era obligada. Era un desprendimiento. Vivimos nuestra vida diariamente. Tú tienes que vivir situaciones de desprendimiento, pero tienes que mantenerte en el Señor, entendiendo que Dios te ha puesto en esta generación como respuesta a tu familia, como respuesta a tu casa. Así vivió Esther allí, pero Mardoqueo se encargó, como tipo del Espíritu Santo, de prepararle su corazón y de hacerle entender que había un propósito en su vida, que había un propósito santo. Entonces fue preparada. Luego que es tomada allí, les estoy haciendo un recuento rápido de la vida de ella. Entra en 6 meses allí con las otras doncellas, con las otras mujeres, 6 meses en mirra, que significa amargura. Esos momentos tenemos que vivirlos, los momentos difíciles, los momentos de llanto, los momentos de amargura, los momentos de dolor, los momentos de tristeza, pero no serán para siempre, sino son tiempos, son procesos, y de allí tú sales a otro proceso. Y en los otros 6 meses era en aceites y perfumes, porque luego que pasamos el tiempo de quebrantamiento, y luego que Esther pasó ese tiempo donde su alma fue quebrada, donde muchas cosas fueron rotas ahí en ella, tiempo donde Dios te da carácter, donde Dios te usa, donde Dios te da carácter y te empieza a ungir el Señor, y te empieza a llenar el Señor de lo que Él quiere llenarte. ¿Para qué? Para hacer frente a ese lugar de asignación. Luego Esther va y es tomada allí, y el Señor le da el favor, la gracia, esa gracia que significa que allí el rey extienda el cetro sobre ella. Una gracia. ¿Sabes una cosa? Debes cuidar la gracia de Dios en tu vida. Cuídala. Valora la gracia de Dios en tu vida.
Valora lo que Dios ha puesto en ti, valora. Valora tu salud, valora a tus hijos, valora todo lo que Dios te da. Valora cada detalle, lo que tú puedes hoy comerte, lo que tú puedes hoy sentir, valora, porque el enemigo siempre va a intentar a ti llevarte a que todo te sepa mal, a que todo lo mires mal, a la ingratitud, y Dios no quiere más corazones llenos de ingratitud. Él quiere un corazón agradecido, y en medio de esa gratitud, adora a Dios. Adóralo. Adóralo con tu vida allí, dándole gracias al Señor. Dice: entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey. El Señor ha extendido su cetro de favor sobre tu vida. Y es tiempo de que tú te pongas de pie espiritualmente. Si hay algo que ha fracturado tu fe o te ha decaído allí, o has visto el gigante con el cual tú estás luchando en tu casa, no temas, porque Dios le va a hacer frente. No temas a lo que el enemigo te pueda mostrar. Debes de creer lo que Dios está haciendo en tu vida. Luego Ester es pasada al lugar de su asignación, y allí demanda algo muy importante de Dios. Para ser efectivos necesitamos valentía, y hoy Dios quiere hablarte sobre la valentía que necesita, la misma que necesitó Josué para empezar ese tiempo nuevo, ese tiempo que le había sido determinado. Y valentía significa determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles con ausencia de miedo. Vuelvo a repetirles. Valentía significa determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles con ausencia de miedo o de temor. No sé a ti qué te pueda atemorizar, qué te pueda llenar de temor, qué te pueda llenar a ti de angustia a tu corazón. Pero hoy Dios quiere derramar sobre ti un espíritu de valentía. Como mujer valiente, mujer esforzada. Porque no serán tus fuerzas, sino serán el Señor. No mires los desafíos como gigantes, no, porque Dios está contigo. Dios va a abrir las puertas que tiene que abrir. Dios abrirá los caminos que tiene que abrir. Él bajará lo que está muy alto, y lo que está muy bajo lo va a levantar. Pero tú tienes que tener la valentía para poder enfrentar. La valentía. Y en Josué 1:6 nosotros vemos cómo el Señor le dice: el primero, esfuérzate y sé valiente, Josué. Fueron dos cosas que debían ir juntas, el esfuerzo y la valentía. Esfuérzate, toma fuerzas de medio de tu debilidad, levántate. Esa valentía tiene que estar allí en ti. En el momento en que Ester sabe que hay un edicto, que Mardoqueo viene allí y le avisa que por algo había sido puesta en el reino, ella entiende para qué ha sido puesta. Y tú tienes que pedirle al Señor que te guíe, que te muestre para qué Dios te ha puesto allí en medio, sea de tu trabajo, sea del lugar donde tú estés. ¿Para qué? Para dar ese fruto de valentía, para poder dar la palabra en el momento correcto, para ser instrumento de Dios en tu casa, en tu vida. Como mujer entendida, como mujer que ora, como mujer que clama, como mujer que no le presta la boca al enemigo para denigrar, para argumentar, para criticar. Porque a veces nosotros nos ponemos en bandeja de plata ante el enemigo allí. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar cosas descompuestas. Cuida tu boca de mostrar allí, de hablar, de argumentar con ira, de herir, de lastimar. Sino abre tu boca con fe, creyendo.
Esa valentía implica una fortaleza mental. Y si hay algo que las mujeres somos atacadas es en la mente. En la mente. Te vienen momentos de pensamientos destructivos, de pensamientos de desánimo, de pensamientos donde tú miras aún la situación y tú pareciese que no vieses cambios. No, levántate. Levántate allí orando, clamando, intercediendo, pidiéndole a Dios que te llene de la presencia de Él, que te dé esa dirección correcta allí, en lo cual tú tienes que interceder, en lo cual tú tienes que orar. Esa valentía implica esa fortaleza, como David tuvo que esa fortaleza y esa valentía para enfrentarse ante el gigante, pero que había sido que entrenado. Y en Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 12 al 15, vemos allí cómo David se levanta y le hace frente a aquel gigante, pero le dice que él había sido ¿qué? Había sido entrenado con el oso y con el león. Tal vez tú ya has sido pasado en el entrenamiento y has sido allí, el Señor te ha capacitado en muchos aspectos. Ahora vienen desafíos mayores, tienes que asumirlos con valentía. Tienes que levantarte en el poder de Dios y saber que todo lo que te rodea tiene que ser suprimido por el poder de Dios. Y que si tú eres una mujer que entiende, que comprende y que se mete con Dios, va a asumirlos con valentía. Por eso tienes que sacar todo temor de tu vida, todo temor. Nunca confundas el temor con la prudencia, porque muchas veces tememos y no somos capaces de ¿qué? De dar el paso, de asumirlo. Ay, no, es que soy prudente, mejor me quedo quieta. No, no lo hagas, porque tienes que diferenciar que la prudencia nunca te llevará al retraso. La prudencia nunca te llevará al retraso. Antes, la prudencia te ayudará a actuar sabiamente y detenidamente, pero a actuar. Mas el temor te lleva al retraso. El temor te lleva a quedarte a un lado. El temor te va a llevar a bajar los brazos. El temor te paraliza. Por eso debes hacerle frente a lo que estás viviendo con esa valentía y con esa determinación que Dios te da. La valentía te da esa determinación en Dios para ser osada, para ser arriesgada, para ser valiente y creer que lo que Dios te ha dicho y lo que ha prometido para tu vida es verdad y es real. Debemos de entenderlo. El temor nos lleva a la cobardía. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, toda cobardía se va de tu vida. Todo lo que te quiera hacer bajar los brazos se va de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que te lleve al temor, a dudar, porque el temor lleva a la duda, a que tú empieces a dudar del Señor y empieces a mirar al Señor como, ay, ¿será que sí me escucha? ¿Será como que no me escucha? Como que yo oro y no me responde. No, ahí estás dudando. Ahí estás dudando. No tienes que dudar. Tienes que saber que Dios te oye. Porque cuando Mardoqueo le habla a Esther, y en Esther 4:16 dice, ve y reúne a todos los judíos, le dice ella. Cuando ella se determina, cuando se viste de valentía, cuando se viste de valentía y toma su autoridad que Dios le da, la autoridad que Dios le da, y Dios te ha dado autoridad como madre. Levántate por tus hijos, levántate, que Dios te ha dado una autoridad allí para orar, para interceder, para que toda cabeza de gigante caiga en el nombre poderoso de Jesús. Y ella se levanta y le dice allí a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. Mira lo que le dice. Hay momentos donde Dios te va a decir a ti, ayuna,
ayuna. Ayuna por tu hijo, ayuna por esta situación, ayuna, porque ella le dice: levántese en todos ustedes, los judíos, que yo con mis doncellas nos vamos a levantar y nos vamos a meter a que en ayuno. Dice: no comáis ni bebáis, ni de día ni de noche. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y dice: ayunad por mí. ¿Para qué? Para que tuviese valentía de levantarse en el poder de Dios. Yo no sé qué pueda estar tú viviendo, alguna guerra, alguna lucha difícil, algo que no cede. Levántate, métete en ayuno, métete en la presencia de Dios, porque Dios te va a fortalecer. No dejes eso para después, no lo dejes. ¿Qué tal si Esther dice: no, Mardoqueo tan exagerado? ¿Cuál muerte? Si yo lo que estoy aquí, lo que estoy viendo es el palacio, lo que estoy viendo es que me están atendiendo, que me están... ¿Cuál muerte? ¿Cuál muerte? ¿Tú sabes cuánta muerte hay diariamente afuera? ¿Tú sabes cuántos edictos se han levantado y cuántas actas de decreto hay contra familias? Tú sabes cuánto el enemigo de repente ha pedido tu casa, pero Dios se ha levantado para no entregarla. Tú sabes cuánto Dios te ha defendido, cuánto Dios ha defendido tu familia, tu casa, tus hijos, cómo el Señor los ha guardado, los ha protegido. Y aún las circunstancias difíciles que pudo haber vivido ahí Esther, ya le creía al Señor y se armó de valentía. Ahora es tiempo de que tú te levantes y sientas del Señor esa determinación. Y si no la tienes, pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo que te llene de determinación, que te llene de valentía, porque ya dijo: si perezco, que perezca. Porque sabías tú que había un edicto que si la persona que entraba a ver al rey, si el rey no la mandaba llamar, entraba y era muerta, porque no podía entrar por sí misma, tenía que el rey mandarla llamar. Solamente a quien el rey extendiera el cetro significaba el favor. Así que había una gracia en ella, como hay una gracia de Dios en tu vida. Tú eres la iglesia de Cristo, nosotros somos luminares en el mundo. Tenemos que levantarnos a clamar por los jóvenes que están a punto de suicidarse, por todos aquellos que no tienen esperanza, para que los instrumentos de Dios se muevan y empiecen a predicar el evangelio a toda criatura, para que salgamos del entretenimiento a nivel mundial, la iglesia, y nos despertemos en el poder de Dios y empecemos verdaderamente a clamar. ¿Para qué? Para que haya una Esther, para que haya una respuesta, para que haya un Josué, un Daniel, movimientos de Dios que fueron respuesta. Gedeón fue respuesta para toda una familia y para todo un pueblo. Y en medio de su fragilidad, de sus miedos, de su cobardía allí, pero Dios mismo le dijo: varón valiente, esforzado y valiente Gedeón, levántate. Y la primera encomienda para Gedeón fue derribar los altares de su propia casa, de su propia familia, porque Dios te va a poner tareitas pequeñas, para ir encargándote. Porque a veces somos como los niños, creemos que el disfraz de Superman ya somos super chica, Superman. No existe tal cosa, porque cuando viene la tarea y el enfrentamiento, te vas a dar cuenta que te quedas corta, que lo que hay enfrente no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Por eso necesitamos el poder de Dios, el revestimiento del Espíritu Santo, el estar alineado con el Espíritu Santo de Dios. Sacar la mentalidad de niño, esa mentalidad de niño o de niña, sacar eso de nuestra mente y tener la mente de Cristo. Saber que hay respuestas a todo aquel que clama.
todo aquel que clama. Y Dios quiere una Esther que clame, una Esther que ore, una Esther que ayune, una Esther que se meta en la presencia de Dios, que no se deje entretener, que tome la valentía, que sea valiente. Cuando ella dice, yo y mis doncellas ayunaremos y así iré y me presentaré, ella se preparó, porque la valentía no es arrogancia. Escúchalo bien, la valentía no es arrogancia. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta y separar una cosa de otra. El temor no es prudencia. No podemos espiritualizar las cosas, tenemos que asumir y dejar de pasar y de maquillar o consentir lo que no se debe consentir. Si es la pereza espiritual, no, Señor, tú sabes que yo trabajo mucho, tú sabes, Señor, cómo estoy agotada, no puedo orar. No, eso es pereza. Eso es pereza. Así tengamos muchas cosas que hacer, debemos de tener nuestro tiempo con Dios, nuestra intimidad con el Señor, sacar ese tiempo con el Señor, vestirnos verdaderamente de la valentía y de la determinación. Pero ¿quién lo tiene que hacer? Nosotros. Tú que estás allí, en tu corazón, determinarte. Quiero determinarme en este tiempo, quiero ser la respuesta para mi familia, porque el día de mañana nos presentamos frente al tribunal de Cristo. Todos nos vamos a presentar frente al tribunal de Cristo. Todos. No va a haber ninguno que no se presente del pueblo de Dios. Estoy hablando del pueblo de Dios. Te vas a presentar y el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? No, espere, yo llamo a mi esposo que era el que oraba, espere, yo llamo al pastor, la pastora. No, ¿qué hiciste con lo que yo te di? No es que, Señor, usted supo que a mí me hirieron muchísimo. Mire lo que me hizo ese hombre, mire lo que me... No va a haber respuestas. No es que me pasó esto, me pasó aquello. No, más me pasó a mí, te va a decir el Señor. Y yo proseguí a la meta. Porque fuiste respuesta en un tiempo. Yo te envié como envié a Juan el Bautista, como envié a muchos hombres y mujeres de Dios a ejecutar en un tiempo designado una respuesta. Por eso el Señor quiere que despertemos, porque la vida no solamente es el matrimonio, la cuenta, la situación, lo que uno vive. No, hay un mundo espiritual y Dios te está levantando a ti para que tú abras los ojos y tú mires lo que se está moviendo sobre la tierra. Y yo le pido al Espíritu Santo que si no has despertado, te despierte en el nombre poderoso de Jesús. Quite las vendas de tus ojos y tú puedas ver lo que se está moviendo sobre la tierra. Y tú puedas ver que tú debes de levantarte con valentía a clamar, a orar. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, el verso 7? Dice, porque no nos ha dado Dios, Timoteo, espíritu de cobardía. No nos ha dado espíritu de temor, dice en otra versión, sino de valentía. Y en otra versión dice, sino de fortaleza. De fortaleza, de valentía, de amor y de templanza, o de dominio propio. En otra versión dice, somos nosotros, eres tú, eres yo. Tú no sabes cuántas oraciones tuyas han guardado vidas. Las oraciones son movimientos espirituales, mis amados hermanos, movimientos espirituales. Se abren los cielos y Dios envía comisión de ángeles a medida de que Él escucha una voz que se derrama allí con fe, creyendo, que abre su boca y con fe empieza a clamar al Señor y empieza a levantar ese ruego. Pues Esther entró y ¿qué sucedió? Le extendió el cetro. El cetro de Dios está extendido sobre la iglesia, está extendido sobre tu vida. Valoremos el cetro de Dios que está extendido. Valorémoslo. Valoremos este tiempo.
Porque vendrán tiempos, mis amados hermanos, de persecución, tiempos difíciles sobre la tierra, tiempos difíciles cual no han vivido el ser humano, porque cada vez esto no va en reversa, sino va en avance, en avance. Estaba mirando la ley que están ahora estipulando en España para los niños mayores de 10 años, para darles hormonas a quien quiera cambiar su género. Hermanos, este es el tiempo de despertar. Este es el tiempo de tomarnos de la valentía de Dios, y que los padres no pueden decir nada si el niño o la niña quiere. No pueden decir nada. No pueden ser autoridad sobre sus hijos. ¿Quién está haciendo todo eso? Las cosas van en avance, en avance. Y si en este tiempo Dios nos dejó dictaminado vidas que tomaron, que se determinaron, que dijeron: sí, Dios, yo necesito de ti, mi casa necesita de ti. Y ella se levantó no solamente como respuesta para ella, para su propia vida, ni para Mardoqueo, sino como respuesta para toda una nación, para libertad de toda una nación. Dios, por medio de tu valentía, del clamor que tú te levantes, del lugar que tú no tienes que dejar, ese lugar de asignación, no tienes que dejarlo, tienes que levantarte allí, en el poder de Dios. Y tú te levantas en la asignación que Dios te ha dado. Y el Señor empieza a obrar, empieza a hacer. Pero si tú cedes el lugar de tu asignación. Y hay muchos factores que te pueden hacer ceder ese lugar de autoridad. No anheles otro lugar de asignación que no te ha sido encomendado, sino el lugar donde Dios te ha puesto, lo que te ha sido encomendado. Eso lo tienes que valorar. Sea tu hogar, sea el lugar donde Dios te ha puesto a interceder, sea lo que el Señor te ha dado allí. El alcance, la influencia, tus hijos, tu esposo, el lugar, las personas que Dios empieza a acercarte, empieza el Señor a hablarte. Mira, habla esto, di esto. Estás actuando en el lugar de influencia que Él te ha dado, un lugar donde el Señor te ha puesto. Eres la Esther de Dios allí, en el lugar donde laboras, en la familia donde tú estás, para levantarte. No cierres tu boca, no te canses de hablar palabra de Dios. No te canses de interceder, no te canses de orar, no te canses de adorar al Señor, no te canses de darle gracias al Señor por todo lo que Él te ha dado. Porque es Dios quien prepara los suyos y los ubica en ese lugar para que te pueda ser dado otro lugar de influencia o un nivel más. Tienes que cumplir de acuerdo a todo lo reglamentado que Dios te ha dado para que te pueda ser encomendado algo más. Pero a veces queremos ya estar en el nivel o en un lugar. No es que yo puedo. No puedo. No quieras lo que Dios no te ha encomendado, sino cumple al Señor con lo que Él te ha dado, con lo que Él te ha dado, con lo que te ha dado a administrar el Señor, a cuidar. Queremos hacer mucho en las viñas ajenas, pero la nuestra es la que nosotros tenemos primero que estar ahí. Hacer mucho por los demás, pero nuestros hijos, los jóvenes, los que están a nuestro alrededor, tenemos que empezar a actuar allí. Y qué bonito es ver de repente en el internet muchos jóvenes adorando esto, pero tenemos que orar para que eso sea acrecentado, para que se sustente y para que no solamente sea adoración, sino sea corazones transformados. Porque eso es el avivamiento. El avivamiento es corazones humillados, arrepentidos delante de Dios por una nación, por un pueblo. Eso es, el avivamiento puede comenzar en tu propia casa, allí, en tu corazón. Y que
¿Qué debemos de hacer? Levantarnos en el poder de Dios para que empiece eso a crecer más y más a nivel de naciones, y sean fortalecidos. Pero siempre hay alguien como respuesta. ¿Han visto las noticias de lo que está sucediendo en la universidad? Hubo alguien que empezó ese devocional. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Dios toma a alguien y Dios te ha tomado a ti de tu casa. Y hoy el Señor te dice: tú eres la respuesta que yo envío a tu familia. No te quedes allí quieto. No te quedes allí con temor. Sal de los temores. Tú eres la respuesta. Yo te puse allí. Ahora aprópiate de lo que yo te he dado. Debes de clamar, debes de determinarte, de ser valiente y de ser esforzada, de tomar lo que yo te he dado. Porque tú estás puesta para revocar edictos de muerte en tu familia, dice el Señor. Tú estás puesta para revocar cautiverios de tu familia. Estás puesta allí para levantarte como Esther se levantó, y vas a ver cambios en los corazones, pero es de rodillas y es en la presencia de Dios. Esther no dijo: ay, yo voy a entrar porque yo soy la más hermosa y mire, todas quedaron allá atrás, yo voy a entrar y me voy a mandar allá. No. Esther obedeció a lo que el Espíritu le estaba poniendo, que era que primero ayunar y meterse. Dios te va a guiar y te va a dar todo de acuerdo a lo que Él te muestra. Él te va a guiar y te va a mostrar qué hacer. Y de acuerdo a eso va a venir una respuesta de Dios y una eficacia. ¿Por qué? Porque el cetro está tendido, el favor de Dios está extendido. Por eso no dejes tu lugar de asignación, te dice el Señor. No delegues lo que te corresponde a ti hacer, porque tú vas a dar cuentas de eso. Que lo haga otro, que lo haga otra. Ah, bueno. Dios puede poner a otro o a otra, porque Dios siempre se suscita sus instrumentos. Pero vas a dar cuentas a Dios por lo que dejaste tirado, por lo que le entregaste o delegaste. No, estoy cansada de esto, ya estoy cansada. ¿Hace? ¿Estás cansada? Entonces, que pase la siguiente. Porque las coronas, dice la palabra en Apocalipsis, no sea que tú pierdas tu corona. No sea que tú pierdas. O sea que podemos perder. No, es que el Señor es solo amor, el Señor es solo gracia. Él no, Él es amor. Ay, no. Él me soporta todo. Yo hago y hago y hago y mire, no me pasa nada. Mire cómo estoy. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Y el Señor llama y llama. Perdona, hija, perdona, suelta la amargura, suelta eso. No, pero es que es un método de defensa tuyo, de sentirte pobrecita, de sentirte... No, levántate en valentía. Suelto todo espíritu de conmiseración. Yo no soy la pobrecita, yo me levanto en la fe de Dios. Suelto todo aquello, toda herida, toda tristeza, todo rencor. No quiero dejar el lugar de asignación, no lo voy a delegar, sino lo voy a tomar. ¿Qué pasa cuando nosotros mostramos debilidad y no asumimos lo que Dios nos ha puesto? El enemigo entra por la parte más frágil y empieza a usar vidas para sacarte más, con el fin de que tú te descuides. Y si Dios te ha puesto ahí firme, entonces el enemigo va a querer meterse por donde sea. Pero mientras tú estés allí puesta, parada en tu casa, parada en lo que Dios te ha puesto, en la asignación donde Dios te ha puesto, y asumiéndola con valentía y determinación,
no va a poder entrar el enemigo, no va a poder saquear la riqueza, no va a poder el enemigo ni los edictos de muerte. Porque ¿qué quiso hacer Amán? Quiso matar a la misma Esther. Ese espíritu de Amán es un espíritu de soberbia, de orgullo, que se levantó para intentarla sacar, pero Dios actuó y ella se determinó, se revistió de valentía. Valentía no es arremangarse los brazos y decir cuántos son, vengan todos. No. Ni sacar el abecedario de todas las groserías. No, mire mi valentía, es que yo soy valiente. Y aquí a lengua. No. Valentía es doblar las rodillas y meterse en la presencia de Dios. Como mujer valiente y esforzada. Ya soltar las armas carnales. Ya soltarlas. Y pararse verdaderamente donde Dios quiere que yo me pare. Por mis hijos, por mi casa, por mi nación, por mi familia. Porque mientras la iglesia de Cristo esté aquí en la tierra, debemos de ser columna y baluarte de la verdad. Amén. Hasta cuando nos vayamos. En un abrir y cerrar de ojos, o el Señor ya nos quite el hálito de vida. Pero mientras estemos aquí, con las botas puestas, en todo momento, diligentes. No descuides lo que Dios te ha mostrado. Te habla en sueños, apercíbete. Porque Dios te está hablando en sueños. Entonces, cuando nosotros nos vamos deslizando y vamos dejando ese lugar de influencia, empieza Satanás a usar gente para crear más situaciones que te lleven a abandonar tu asignación. Y empiezas a menguar. Y Dios no te quiere menguando. Dios te quiere con valentía. Como mujer esforzada y valiente. Como mujer que le cree al Señor. Por eso suelta todo temor. Y todo temor yo le pido al Espíritu Santo de Dios que lo desarraigue de ti. Todo temor en la infancia, cuando te escondías, cuando te daba miedo, cuando escuchabas de pronto a tus padres ahí en conflicto y tú te escondías, esos temores te quedaron allí que inundados ahí en tu corazón. De repente el temor te inundó y quedaste allí con temores al abandono, con temores. ¿Cuántos temores metidos allá adentro? El Señor quiere sacarte todo temor y darte esa valentía de mujer de Dios, que te levantes, porque eres la respuesta de Dios para tu casa. No esperes, no, es que hasta que mi esposo, ¿y por qué mi esposo no ora? ¿Y por qué este no ora? ¿Por qué tengo que ser yo todo yo? Pues sí, porque Dios te eligió a ti para que tú vayas delante y te dio una comisión y a ti te va a pedir cuentas. Cuentas de las cosas que te ha delegado. Porque el Señor por medio de ti ha hecho muchas cosas. Por medio de tus clamores ha detenido espíritus de suicidio en tus hijos. Ha detenido el Señor enfermedad. Ha detenido el Señor muchas cosas. Por eso tú no puedes menguar. Tú tienes que levantarte en el poder de Dios. Tú tienes que apropiarte como lo hizo Esther allí. Y ella se puso, dice allí en el 4, Esther 8:4. Entonces el rey extendió el cetro de oro, que significa el favor. Y Esther, ¿qué hizo? Se levantó con una victoria. Sabes que tú, cada vez que te arrodillas, y te lo digo en el nombre poderoso de Jesús, y siento el Espíritu Santo de Dios fuerte, lo siento. Cada vez que tú dobles tus rodillas delante de Dios, te vas a levantar con una victoria. Amén. Te vas a levantar con una victoria. Cada vez que tú dobles tus rodillas delante del Rey, estés donde estés, así estés en el baño de tu oficina, donde tú estés, póstrate allí. Así estés en la cocina, donde tú estés haciendo allí tus labores, en tu habitación, póstrate, porque te vas a levantar con una victoria y vas a ver la victoria de Dios en tu vida y en tu familia.
la vas a ver sobre tus hijos. Revístete de valentía, revístete de valentía. Porque ¿qué dice? Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Eso significa autoridad. Y hoy Dios te da autoridad. Cierra tus ojos allí. Hoy deposito autoridad en tu vida contra ese gigante que se ha levantado, contra todo aquello que te ha querido hacer la guerra y hacer bajar los brazos. Hoy te doy autoridad, dice el Señor, y extiendo mi cetro, lo extiendo sobre ti. No lo mires como cosa poca, hija mía, no lo mires como cosa poca, porque mi cetro es el favor. Y junto con el favor va mi gracia, dice el Señor. Va mi gracia, dice el Señor. Deposito gracias sobre tu vida. Gracias sobre tu vida. Y te vas a postrar y vas a ver como mi mano poderosa deshace lo más difícil. Deshace lo más difícil. Vas a ver caer gigantes, dice el Señor. Los vas a ver caer, dice Dios. Que de rodillas vas a ver mi gloria, vas a ver mi gloria, vas a verla, dice el Señor. Y hoy te doy espíritu de valentía, te doy determinación,